Desde la órbita de un planeta hasta el simple acto de caminar, todo, absolutamente todo, se mueve. Pero, ¿cómo describimos ese movimiento con precisión? Bueno, la física nos ofrece un lenguaje único para entender el universo. Hoy vamos a meternos de lleno en las reglas fundamentales que gobiernan todo lo que se mueve, empezando por la pregunta más básica de todas: ¿dónde está algo? A ver, imaginemos algo súper cotidiano. Se perdieron unas llaves. Cuando le preguntamos a la persona que las vio por última vez, su reacción inmediata es, claro, ¿dónde? Y esa pregunta tan simple, ¿dónde?, es en realidad el punto de partida de toda la mecánica. Y resolverla con exactitud es un poco más complicado de lo que parece a simple vista. Es que decir «están por allá» no ayuda para nada. Necesitamos un punto de partida, un punto de anclaje. A ver, ¿por allá con respecto a la puerta o a la silla? Sin esa referencia compartida, que en física tiene un nombre muy importante, marco de referencia, la información es inútil. Estamos literalmente perdidos. Así que nuestro primer gran desafío es justamente este: resolver el problema de ¿dónde? Porque la física, para ser útil, no puede permitirse ser ambigua. Necesita herramientas de una precisión, absoluta. Y la primera de esas herramientas es una definición súper poderosa. En física, el concepto de posición deja de ser algo vago. Se convierte en una ubicación exacta. Pero, y aquí está la clave, siempre definida con respecto a un punto de referencia. Sin ese punto, la idea de posición simplemente no tiene sentido. Muy bien. Con nuestro marco de referencia ya establecido, ahora sí podemos empezar a construir el lenguaje preciso de la ubicación. Vamos a ver cómo la física logra eliminar por completo cualquier tipo de confusión. Piensen en esto como si fuera un mapa. Un sistema de coordenadas nos da una cuadrícula con un origen muy claro, el punto 00, y dos ejes, que llamamos X y Y. Y así de fácil, con solo dos números podemos definir la ubicación exacta de lo que sea en ese mapa. Se acabó la confusión de por allá. Y para llevar la precisión al siguiente nivel, usamos algo llamado vectores. Un vector de posición, que es esa flecha que va desde el origen hasta el objeto, es como la instrucción definitiva. Es como decir, desde el origen avanza por esta cantidad en horizontal y esta otra cantidad en vertical. Esos simbolitos I y J son solo etiquetas que nos dicen cuál es la dirección horizontal y cuál es la vertical, para que no haya ninguna duda. Esto nos lleva a una distinción que es clave en la física. Hay magnitudes que se describen con un simple número, como la masa de esta bolsa de harina, 1 kilogramo y listo. Esas son las magnitudes escalares. Pero otras, como la posición, necesitan más información. Necesitan una magnitud y también una dirección. Esas son las magnitudes vectoriales. Ahora que entendemos la diferencia entre escalares y vectores, podemos usar ese conocimiento para aclarar una de las confusiones más comunes sobre el movimiento, la que hay entre distancia y desplazamiento. Créanme, no son lo mismo y la diferencia es fundamental. Les lanzo una pregunta que parece un acertijo. ¿Es posible correr una maratón entera, unos 42 kilómetros, y que, para un físico, el resultado sea que no se ha ido a ninguna parte? Aunque suene a locura, la respuesta es que sí, y la explicación es bastante sorprendente. Pensemos en este coche en la rotonda. La distancia que recorre es toda la longitud de la vuelta, un número bastante grande. Pero si empieza y termina exactamente en el mismo punto, su cambio de posición final, o sea, su desplazamiento, es 0. Aquí está la clave. La distancia es un escalar, solo le importa el total del camino recorrido. Pero el desplazamiento es un vector, y solo le importa el cambio entre el punto de partida y el punto final. Bueno, ya que tenemos las herramientas para describir la posición y el cambio de posición, podemos empezar a buscar patrones en el movimiento. Y lo fascinante es que a menudo la aparente complejidad del universo se reduce a dos patrones increíblemente simples. Resulta que en el mundo físico, el movimiento tiende a seguir dos patrones básicos, dos coreografías perfectas. La primera es en línea recta, que conocemos como movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Y la segunda es en una trayectoria curva perfecta, el movimiento circular uniforme, o MCU. El MRU es el más sencillo de todos, como este ciclista.
Un objeto en MRU recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. O sea, si se mueve 3 metros en el primer segundo, se moverá otros 3 metros en el segundo siguiente, y así como un relojito. Su velocidad es constante. La lógica que hay detrás del MRU es súper elegante y simple. La velocidad, que se representa con la letra V y es un vector, se calcula dividiendo el desplazamiento, la d, por el tiempo, la t. Si la velocidad no cambia, si es constante, significa que no hay aceleración. Es el movimiento más puro y predecible que existe. Ahora pasemos al movimiento circular uniforme. Aquí la regla del juego cambia un poco. En este caso, lo que se mantiene constante no es la distancia en metros, sino el ángulo recorrido. Un objeto en MCU barra ángulos iguales en tiempos iguales. A esta rapidez de giro la llamamos velocidad angular. Y una forma súper común de medirla es en RPM, revoluciones por minuto. Por ejemplo, si un objeto da 10 vueltas en 15 segundos, que es un cuarto de minuto, podemos hacer un cálculo rápido y ver que, a ese ritmo, daría 40 vueltas en un minuto completo. O sea, su velocidad es de 40 RPM. Entonces, para resumir, tenemos dos tipos de movimiento uniforme, y cada uno tiene su propia regla de constancia. En el movimiento rectilíneo, la regla es mantener una velocidad lineal constante, que medimos en metros por segundo. Y en el circular, la regla es mantener una velocidad angular constante que podemos medir, por ejemplo, en revoluciones por minuto. Hemos visto definiciones, vectores, patrones. ¿Pero por qué es tan importante todo este lenguaje? Bueno, porque con estas pocas y simples reglas podemos empezar a describir cómo funciona, pues, el universo entero. Da igual si es una bicicleta avanzando en línea recta o un hula hula que está girando. La física nos da el kit de herramientas exacto para describir su comportamiento. Los sistemas de coordenadas, los vectores y las reglas del movimiento uniforme son, ni más ni menos, que el lenguaje que usamos para entender cómo funciona todo a nuestro alrededor. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Piénselo, la Tierra gira sobre su eje, el sistema solar se mueve a través de la galaxia. Si todo está en constante movimiento, ¿estamos realmente quietos en algún momento? Al final todo depende, como vimos desde el principio, de nuestro marco de referencia.